¿Qué es calorimetría? El calor específico de un cuerpo se puede medir calentándolo primero hasta una cierta temperatura. Por ejemplo, el punto de ebullición del agua, situándolo a continuación en un baño de agua de masa y temperatura conocidas, y midiendo, por último, la temperatura final del equilibrio entre el cuerpo y el baño. Si el sistema en su totalidad está aislado térmicamente de su entorno, aislando por ejemplo el recipiente, el calor que sale del cuerpo tiene que ser igual al calor que entra en el agua y en el recipiente. Este procedimiento recibe el nombre de calorimetría y el recipiente aislado que contiene el agua, calorímetro. A continuación, resolveremos el siguiente problema. Para medir el calor específico del plomo, se calientan 600 gramos de perdigones de este metal a 100 grados Celsius y se colocan en un calorímetro de aluminio de 200 gramos de masa que contiene 500 gramos de agua inicialmente a 17.3 grados Celsius. Si la temperatura final del sistema es de 20 grados Celsius, ¿cuál es el calor específico del plomo? El calor específico del aluminio del calorímetro es 0.900 kilojoules sobre kilogramo por Kelvin. Para resolver el problema tenemos los siguientes datos. Masa del plomo es igual a 0.600 kilogramos. Diferencia de temperatura del plomo es igual a 100 grados Celsius menos 20 grados Celsius, que nos da 80 grados Celsius. La masa del agua es igual a 0.500 kilogramos. La diferencia de temperatura del agua es igual a la diferencia de temperatura del aluminio, que es igual a 20 grados Celsius menos 17.3 grados Celsius, que es igual a 2.7 grados Celsius. Tenemos el calor específico del agua, que es igual a 4.18 kilojoules sobre kilogramo por Kelvin. Y finalmente tenemos el calor específico del aluminio, cuyo valor es 0.90 kilojoules sobre kilogramo por Kelvin. Ok, nuestro problema nos pide encontrar el calor específico del plomo, el cual se encuentra dentro de un calorímetro de aluminio con una masa de agua a una temperatura dada. En primer lugar debemos establecer el calor del aluminio. El calor del aluminio entonces va a ser igual a la masa del aluminio por el calor específico del aluminio por el cambio de temperatura del agua, que en este caso, como está dentro de la misma masa, va a ser igual al cambio de temperatura del aluminio. En segundo lugar, vamos a establecer nuestro calor del agua, el cual va a estar dado por la masa del agua, el calor específico del agua, por el cambio de temperatura del agua. Y finalmente vamos a establecer el calor del plomo, el cual va a estar dado por la masa del plomo, por el calor específico del plomo, por el cambio de temperatura del plomo. Ahora, como nuestro sistema está aislado térmicamente, no va a haber pérdidas de calor, por lo tanto el calor que entra va a ser igual al que sale. En este caso, como el plomo está a una mayor temperatura, va a perder calor, mientras que el agua y el aluminio van a ganarlo. Entonces vamos a igualar nuestras ecuaciones. Calor del plomo va a ser igual al calor del agua más el calor del aluminio. Vamos a sustituir términos. En primer lugar, calor del plomo, quedamos que iba a ser igual a masa del plomo por calor específico del plomo por el cambio de temperatura del plomo, que va a ser igual a el calor del agua. Quedamos que iba a ser masa del agua por calor específico del agua por el cambio de temperatura del agua más el calor del aluminio, que es igual a la masa del aluminio por el calor específico del aluminio por el cambio de temperatura del agua. Al despejar el calor específico del plomo, obtenemos que va a ser igual a la masa del agua por el calor específico del agua más la masa del aluminio por el calor específico del aluminio, todo esto multiplicado por el cambio de temperatura del agua, ya que como son términos comunes, vamos a simplificarlos entre la masa del plomo
por el cambio de temperatura del plomo. A sustituir nuestros datos nos queda que el calor específico del plomo va a ser igual a 0.500 kilogramos por 4.18 kilojoules sobre kilogramo Kelvin, que es el calor específico del agua, más la masa del aluminio, que es igual a 0.20 kilogramos por el calor específico del aluminio, que quedamos que iba a ser 0.90 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Todo esto multiplicado por el cambio de temperatura del agua, que es igual a 2.7 grados Kelvin, kelvins, que es lo mismo en grados Celsius, porque recordamos que en cambios de temperatura los grados Celsius y los grados Kelvin van a ser lo mismo. Entre la masa del plomo, que es igual a 0.600 kilogramos, por el cambio de temperatura del plomo, que es igual a 80 kelvins o 80 Celsius. Finalmente, obtenemos que el calor específico del plomo va a ser igual a 0.128 kilojoules sobre kilogramos por Kelvin. Y haciendo el uso debido de cifras significativas, tenemos que va a ser igual a 0.13 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Y es así como obtenemos nuestro calor específico del plomo.